Cambios en reforma tributaria podrían viabilizar la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea. Oposición responsabiliza a la asambleísta Silvia Salgado por la inadmisión del juicio político a Augusto Espinosa. Cabildo quiteño analiza un incremento de impuesto al rodaje. En lo internacional, 15 muertos por inundación en Grecia. Además, atentado suicida deja 18 personas fallecidas en Afganistán. ISIS se atribuyó el ataque. Jueves 16 de noviembre del 2017, amigos, bienvenidos a su emisión estelar del Comercio TV. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, María Mercedes. Muy buenas. Buenas noches, María Fernanda. Amigos, qué grato estar nuevamente con todos ustedes. Importante información que resumimos de inmediato. Aquí decimos. Sectores del oficialismo ven como positivo los cambios propuestos en la reforma tributaria que se analiza en la Asamblea Nacional. Algunos legisladores afirman que se podría viabilizar la aprobación del proyecto, pero para la oposición es necesario que se estudie el proyecto artículo por artículo. Los cambios propuestos por el Ejecutivo luego de la reunión mantenida en Guayaquil con representantes de la Comisión de lo Económico son vistos con buenos ojos. En el oficialismo aseguran que esta apertura podría dar luz verde para la aprobación del proyecto. El presidente de la República ha hecho algunos ajustes en relación a la ley en el tema del impuesto a la renta, por ejemplo, en el 13º y en algunas otras cuestiones, pero me parece lo fundamental los aportes que se realicen en relación al tema de la redistribución de la riqueza. Los que más tienen que pagar y en beneficio de los que necesitan todavía cerrar esa brecha social. Esto a pesar de que aún tienen dudas, por ejemplo, en los alcances de la aplicación del dinero electrónico y los costos para los usuarios. Se necesita claridad. La claridad de cómo se va a manejar, cuáles van a ser los costos, elementos que la gente y todos tengamos claros para apoyar esta situación. Mientras tanto, en la oposición siguen las críticas. Desde el bloque de Creo anuncian que no apoyarán el proyecto si se mantiene la subida de impuestos. Nosotros estamos en contra de los impuestos, sea este cual fuese, de nuevos impuestos y ampliación de los existentes. Porque en época de crisis, lo que hay que hacer es liberar de impuestos a la ciudadanía. Que con un proyecto recaudatorio difícilmente se podrá recuperar la economía, aunque reconocen que la ley tiene varios aspectos positivos, por eso proponen que su aprobación sea votada artículo por artículo. De votar artículo por artículo, pero su posición o su idea es bastante buena. En el bloque oficialista esperan mantener una reunión el próximo día lunes para analizar el informe de la Comisión de lo Económico, a la espera de poder llegar a un consenso. Informó Javier Gallo. Las cámaras de comercio, industrias y construcción solicitaron la revocatoria de la inadmisión de las medidas cautelares interpuestas en contra de la nueva tasa aduanera. En tanto, el director de la SENAE sostuvo que si demuestran un exceso en el cálculo de la contribución, se podrá analizar la medida. Desafiantes no piensan quedarse con los brazos cruzados frente a la negación de una medida cautelar contra la tasa aduanera aprobada por el SENAE. No nos han aclarado cuál es el servicio que se intenta brindar. Nos dicen que es el control, pero el control es la razón de serle de las aduanas. Para los empresarios, la vulneración aludida se fundamenta en que no existía información precisa en el anexo sobre la unidad de control. Sin embargo, el director general del SENAE, Mauro Andino, explicó que en la práctica puedo sacar algo cuando no entra en vigencia y nosotros estamos afinando y la hemos puesto justamente para cumplir esa función y luego tomar una muestra de lo que ahora ya está en vigencia. Por eso definitivamente pueden haber cambios. Reconoció, la unidad de control cambia sin ningún fundamento. No hay certeza sobre los valores que se tienen que pagar. Y tras la presentación de esta nueva acción constitucional en contra de la vigencia de esta tasa aduanera, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, será la misma juez, Gladys Martínez, la que deberá convocar a una audiencia con el objetivo de que las cámaras de la producción expongan sus alegatos. Estamos en contra del fondo y de la forma. Es ilegal e inconstitucional y que por lo tanto lo primero que se debe hacer es derogarla. Nosotros recibiremos la información, haremos el informe técnico y de ser necesario y de ser justo y correcto, nosotros corregiremos. Un duelo jurídico que ha abierto el primer escollo de un diálogo nacional, en principio aplaudido por los empresarios.
hasta la tasa en vigencia desde lunes, informó Jorge Escobar. Y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial reclama al gobierno varios incumplimientos y estableció un plazo para ser atendidos. Además, los miembros expresaron su rechazo al nuevo impuesto aduanero y aseguran que el régimen adeuda 30 millones a este sector. La vigencia de la tasa aduanera continúa generando críticas en diferentes sectores. Esta vez, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros del Ecuador va más allá de un pronunciamiento de malestar. La transportación el día de ayer decidió dar 8 días de plazo para que estos organismos se pronuncien acerca de los planteamientos que nosotros hemos cruzado y dándole a conocer a la ciudadanía del por qué estamos reclamando. Según ellos, la no puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Vial, el impago del subsidio por concepto de media tarifa y la falta de revisión de la tarifa del transporte ha hecho que la actividad no sea rentable. Abel Gómez, representante de los transportistas, argumenta que el impuesto de 10 centavos agudiza la situación. Repercuten en la compra de los buses, en las importaciones, en la compra de piezas y partes, y genera inmediatamente una especulación que ya en pocos días vamos a conocer exactamente qué van a decir los carroceros con las carrocerías y con los repuestos que nosotros adquirimos diariamente. Ponen como ejemplo que con el impuesto aduanero se incrementará en $26 el costo de las llantas. Están a la espera de la instalación de mesas de diálogo, sino en 8 días. Ya saben qué hacer. Que en cuanto al 50% del subsidio de los grupos vulnerables, definitivamente nosotros dejaremos de cobrar. Tendremos que ir directamente a cobrar la tarifa completa. Es una de las salidas. Otra, que a nivel nacional lo están planteando, es entregar las llaves al Estado. Porque definitivamente, como estamos, nosotros los transportistas estamos subsidiando prácticamente el tema de los ingresos de la transportación que debe por sí solo financiarse. Manifiestan que son alrededor de 30 millones de dólares los que les adeuda el régimen. Informó Héctor Romero. La Comisión de Presupuesto del Cabildo Metropolitano analiza la posibilidad de un incremento al impuesto al rodaje cobrado en la matrícula de los vehículos. Existe polémica entre los concejales sobre el destino que tendrán estos nuevos valores. La propuesta establece un incremento de hasta $70 por vehículo. En los últimos años, la recaudación del impuesto al rodaje fue de aproximadamente $8 millones. De aprobarse el alza, este monto ascendería alrededor del doble del valor cobrado hasta la fecha. Con lo cual, este impuesto llegaría aproximadamente a los $21 millones. La Comisión de Presupuesto encargada de establecer la corrida del próximo año debe contemplar los valores de impuestos por cobrar. Y aunque muchos ediles están de acuerdo con un incremento en la tasa del rodaje, les preocupa el destino de estos rubros. Mucho de la inversión pública municipal está en vías y las vías son usadas sobre todo y de manera prioritaria por los vehículos particulares. ¿A qué se vaya a destinar esos recursos? Todavía hay que discutirlo. Lo que se requiere para, si es que se solventa a través de compensación el incremento de los 5 centavos, estamos alrededor entre 34 y 40 millones de dólares, entonces sería insuficiente. Tomando en cuenta que al interior del Cabildo se comenta que el aumento al impuesto al rodaje se destinaría al transporte público como compensación para no alzar los pasajes. Me parece que no debería gravarse un impuesto a los quiteños para continuar con el subsidio al transporte público. Es decir, en otras palabras, que todo Quito pague impuestos para defender el sacrosanto derecho de los señores choferes de no acatar las leyes, los reglamentos, etc. Según el COTAD, hasta el 20 de noviembre, la Comisión deberá presentar el presupuesto del 2018 para el debate y aprobación, informó Sofía Vintimilla. El vicepresidente Jorge Glass tendrá que retomar sus funciones hasta el 3 de enero. Caso contrario, la ausencia temporal se convertiría en definitiva. Según los expertos, el presidente Moreno podría enviar la terna a la Asamblea Nacional. Una vez que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, emitió auto de llamamiento a juicio en contra del vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el ex contralor Carlos Polit y 10 personas más, se está a la espera que se nombre un tribunal, quien se encargará del proceso legal por supuesta asociación ilícita vinculada al caso Odebrecht. Que en este caso, por ser fuero de Corte Nacional, integrado por 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Estos jueces tienen que convocar a una audiencia, que se denomina
de juicio, que es justamente el proceso penal, en el cual van a tener lugar la evacuación de las pruebas que fueron admitidas en etapa de audiencia. Audiencia de juicio que para el penalista Santiago Guarderas, su instalación está contrarreloj. Tendría como camisa de fuerza el 2 de diciembre, porque en esa fecha se cumplen los 6 meses de la prisión preventiva de Rivera. Dice que hasta esa fecha, si no se emite sentencia por lo menos oral, Rivera saldrá en libertad. Y claro, todos conocemos y presumimos que si Rivera estaría libre, prácticamente o existe posibilidad de que fugue. Cuenta regresiva que también corre para Glass, quien deberá retomar su cargo hasta el 3 de enero. Recuerde usted que la Constitución establece una ausencia temporal, pero determina que cuando han transcurrido 3 meses, esa ausencia temporal se convierte en ausencia definitiva. Y al producirse la ausencia definitiva, que entiendo es el 3 de enero, entonces se ha producido automáticamente la causal de terminación de funciones, dejando el camino libre al presidente Lenín Moreno para que pueda enviar la terna a la Asamblea Nacional en busca del reemplazo de Glass. Uno de los temas por los cuales no ha querido separarse del cargo es por la inmunidad. Recuerde usted que esto le va a permitir justamente en el caso Singe, que por ejemplo ya debería estar con instrucción fiscal, necesite la autorización de la Asamblea para ser enjuiciado y por tanto no lo podrá hacer porque goza de la inmunidad. Informó Héctor Romero. El capitán de la Marina, Edwin Ortega, interpuso una demanda en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, por el presunto delito de odio. La acción también se extiende para los exfuncionarios Alexis Mera y Ricardo Patiño. 1 año y medio después, este capitán de la Armada Nacional parece decidido a librar su combate, dice, sin ninguna prebenda que le haga sombra. Para interponer la denuncia de delito de odio en contra del expresidente constitucional de la República, y no solo se ha acabado mi carrera militar, sino ha sido destruido mi proyecto de vida. Edwin Ortega cayó en desgracia al contestar un email previamente enviado por el expresidente Rafael Correa a las Fuerzas Armadas. Ahí él agradecía por las tareas de emergencia en Manabí y Esmeraldas. También explicó por qué el vuelto de 41 millones de dólares por la venta de los predios de los Amanes era justo y necesario. Hubiera sido inoportuno, hubiera sido indigno que como soldado dentro de las filas militares yo no levante la voz y siga perteneciendo a una institución que a mí me enseñó los más profundos valores de amor a la patria. Y por una cantidad de exfuncionarios e incluso actualmente funcionarios que están en servicio activo en la Armada del Ecuador. El ex ministro de Defensa Ricardo Patiño, el ex asesor de la presidencia, asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera. La demanda deberá ser sorteada para que un fiscal del Guayas inicie la indagación previa. Desde Sudamérica, informó Jorge Escobar. Y la oposición critica a la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión AMPETRA, y la responsabilizan de haber cambiado el informe presentado ante la Comisión de Administración Legislativa CAL, por el cual se inadmitió el juicio político en contra de Augusto Espinosa. Las críticas son duras y van en contra de la presidenta de la comisión que investiga los casos de abuso sexual en contra de menores en establecimientos educativos. Se responsabiliza a Silvia Salgado de no haber entregado el informe en el que la comisión determinó responsabilidad política del exministro y actual asambleísta Augusto Espinosa. Salgado se defiende. No es posible que el exministro, conociendo de 100 casos por año, que suman 382, haya habido omisión y negligencia al dejarlos en la impunidad. Nosotros no hemos entregado ningún informe. El informe está en construcción. No hay informe, no está ni aprobado el informe. ¿Qué informe vamos a entregar? Los opositores aseguran que no haber entregado el informe completo provocó que el CAL no determine la responsabilidad política, con lo que Augusto Espinosa salió librado de un posible enjuiciamiento político. A nosotros no nos han pedido nadie un informe que determine la responsabilidad política. Eso le corresponde a un proceso de fiscalización que termina con
que inicia con un proceso de juicio político con la calificación de un juicio por parte del CAL, no de la comisión. No puede ser que todos estos casos pasen a la impunidad, no puede ser que sigamos viviendo estos bloqueos y que la Asamblea finalmente parezca que no sirve para nada, porque no estamos dando una respuesta a la sociedad. Califican como una burla a las víctimas que la Comisión Ampetra sigue investigando cuando no se logró que el que según ellos es el responsable político no haya sido llamado a juicio. Lastimosamente, la Asamblea ha perdido credibilidad, justamente por esta falta de seriedad en el tratamiento de estos casos y falta de sensibilidad. La Comisión Ampetra sigue en sus labores de investigación, aunque reconocen lo complejo del tema, pues muchas de las víctimas durante años no han presentado denuncias particulares, con lo cual el delito ha quedado en la impunidad. Informó Javier Gallo. El viceministro de Educación Álvaro Sáenz entregó en la Fiscalía General del Estado 82 resoluciones administrativas de casos de delitos contra la integridad sexual de menores que fueron archivados desde el año 2015 hasta la fecha. El objetivo, que la Fiscalía revise si estos casos fueron bien tratados. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó el viceministro de Educación Álvaro Sáenz para entregar 82 resoluciones administrativas adoptadas por las juntas distritales de solución de conflictos de casos de delitos contra la integridad sexual que fueron archivados desde el año 2015 hasta la actualidad. Traemos de la Fiscalía para que la Fiscalía en su papel de investigación, además como un ente externo al propio ministerio, los revise y pueda analizar cada uno de los procesos. El objetivo, según mencionó el viceministro, es que la Fiscalía conozca cuáles fueron los casos archivados para que actúe conforme a la ley y puedan ser investigados. De tal manera que se identifique que si estos fueron mal archivados, entonces pedir inmediatamente o elevar estos a que sea una denuncia de nuestra parte para que entren al sistema judicial. Estos casos fueron ya tratados en vía administrativa, por lo que no pueden ser revisados, pero como se tratan de delitos y no han sido tratados en ámbito judicial, el Ministerio pone en conocimiento estas causas para que la Fiscalía revise si el archivo se lo hizo de manera correcta. Estamos hablando de cero tolerancia en delitos. Entonces, si se trata de delitos y si no se hubiere procesado bien, evidentemente se configura un delito y entra en el ámbito judicial. Ante esto, la Fiscalía General del Estado respondió a través de un comunicado mencionando que de manera inmediata se empezará a analizar los motivos por los que fueron archivados y en caso de que amerite, se reabrirán los expedientes de investigación con estricto apego al derecho y con especial énfasis en la protección a las víctimas. El comunicado menciona además que según el fiscal Carlos Vaca Mancheno, la institución trabajará con celeridad para establecer si existen o no responsabilidades y en caso de determinarlas, establecer las sanciones correspondientes. Informó Patricia Aldaz. Seguimos con temas políticos. Carlos Tejada será el nuevo titular de Petroecuador tras la renuncia al cargo de Byron Ojeda. Así lo confirmó el ministro de Hidrocarburos. Además, Carlos Pérez García dio a conocer los detalles sobre los avances en este sector. Carlos Tejada actualmente funge como gerente general encargado de Petroecuador. Sin embargo, ha sido nominado para ocupar el cargo de manera definitiva, ya con la autorización verbal por parte del presidente Lenín Moreno y del directorio. Así lo informó en rueda de prensa el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Una persona con muchísima experiencia profesional. Tiene más de 40 años en la industria. Simplemente estamos haciendo los trámites a través del directorio. Tras el anuncio se refirió a los avances en el sector petrolero, informando que continuarán con el trabajo que se venía realizando frente a la revisión de los contratos de preventas petroleras, con el objetivo de buscar mejores alternativas para las negociaciones que se tiene con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. No ha habido un acuerdo todavía con estas empresas. Simplemente hemos abierto la puerta para sentarnos a revisar. Informó además que en los próximos días se concretará la firma entre Petroecuador y la ONU para iniciar la auditoría a los proyectos Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Terminal Monteverde El Chorrillo, Planta de Licuefacción Bajo Alto y Poliducto Pascuales Cuenca. Para ver cómo se hicieron esos proyectos, qué estuvo bien, qué estuvo mal, análisis de costos,
cuál debería haber sido el costo real de esos proyectos, cuál sería el costo de poner todos esos proyectos a punto de acuerdo a estándares internacionales. Pérez García culminó refiriéndose al incumplimiento de pagos que según la compañía Schlumberger existiría por parte de Ecuador. Nosotros ya hemos cumplido con Schlumberger con 550 millones de dólares. Se han entregado en documentos y en dinero en efectivo a la empresa. Tenemos un saldo de 300 millones de dólares, que es lo que no se ha entregado. Eso tenemos que entregarlo hasta finales de este mes. En Quito informó Adriana Rojas. Un operativo permitió el decomiso de varios kilos de alcaloide en el norte de Quito. Los sospechosos fueron detenidos y eran de nacionalidad extranjera. Cruzaban la ciudad cuando estaban a la altura de la Occidental y Mañosca. Agentes antinarcóticos les cerraron el paso. El rápido accionar policial sorprendió a quienes transitaban por ese punto de Quito. En el piso, con las manos atrás, 2 hombres y una mujer, quienes supuestamente cargaban sustancias sujetas a fiscalización. Y antes que se pierdan en el norte de la capital, los uniformados les frenaron la marcha. Muchos operativos que realizan las unidades especiales, unidades antinarcóticos. Nos basamos o nos fundamentamos en todas estas denuncias que realizan la ciudadanía al 1-800 drogas, 1-800 delitos. Por algunos minutos tomaron procedimiento, el paso fue cerrado al tránsito vehicular. Inteligencia procesó información reservada de una presunta entrega programada en el norte de la ciudad. Los colombianos cargaban entre sus pertenencias 3 kilos de marihuana, distribuidos en 6 paquetes. Al parecer solo tenían que pasar entregando, ya todo estaba coordinado. Lo que da un resultado aproximadamente de 6.000 dosis que iban a ser entregadas o consumidas por parte de ciudadanos, que lamentablemente estas personas envenenan a nuestros conciudadanos. La marihuana estaba destinada para consumo interno, lo que significa un nuevo golpe al microtráfico. La acción oportuna de los uniformados evitó que la hierba, que en menos de un minuto se hace humo, se riegue por una amplia zona del norte del distrito metropolitano de Quito. Son personas que realmente están distribuyendo a expendedores de diferentes sectores. Esta droga viene del vecino país del norte de Colombia. Los 3 extranjeros y la marihuana se quedaron sin mercado. La policía les cayó cuando menos imaginaban. En Quito informó Iván Casamen. Una supuesta organización dedicada al microtráfico de drogas fue desmantelada en el cantón Durán. Los acusados al parecer expendían el alcaloide frente a un plantel educativo. Aproximadamente 3.000 dosis de droga fueron decomisadas en una vivienda ubicada en la cooperativa Cerro Redondo en el cantón Durán. Durante el operativo, la Policía Nacional allanó 4 inmuebles más y pudo aprehender a 3 personas para investigaciones. Se puede evidenciar que 5 inmuebles, los cuales fueron allanados el día de hoy con colaboración de Fiscalía, existía una organización que se dedicaba al expendio de esta sustancia. Existen 3 detenidos con diferentes sustancias que hemos encontrado, como es heroína, cocaína y marihuana. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ey, no te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Ey, no te muevas! Lo sorprendente de este caso es que la supuesta organización expendía la droga frente a un plantel educativo. Al tratarse de un lugar en el cual se encontraba frente a una escuela mixta fiscal y en vista de que en este sector existía venta de droga a los niños adolescentes. Se informó que el cabecilla de la banda registra 5 detenciones anteriores, 3 por tráfico de drogas y 2 por robo. La redada, a cargo de la Jefatura de Antinarcóticos del Guayas, se efectuó en base a denuncias ciudadanas y un mes de diligencias investigativas. Informó Jorge Salazar. Explosivos de alto poder destructivo eran transportados en un bus de servicio interprovincial. Se presume que el cargamento tenía como destino el cantón fronterizo de San Lorenzo.
Información clasificada procesada por inteligencia militar y coordinada por inteligencia de la DGI permitió parar la marcha de bus interprovincial que pasaba por el cantón La Concordia. Al revisar las bodegas, los uniformados encontraron varias maletas que contenían material explosivo. Los pasajeros tuvieron que desembarcar hasta que terminen el procedimiento de evacuación. El riesgo era latente, sin saber viajaban con el peligro encima. Este explosivo, por ejemplo, fue comprado en Famasa, en Perú. De forma casera, sin el menor cuidado, en las bodegas embarcaron 408 tacos de pentolita, 700 cápsulas detonantes y 70 metros de cordón detonante. Una chispa o el calor que genera el mismo bus podía haber activado los explosivos, dejando consecuencias fatales. Tiene un radio de daño de 2.3 kilómetros de radio efectivo y llega a 3 kilómetros con la onda expansiva. Eso quiere decir que los transportistas están metiéndose en un problema muy grande porque no saben lo que transportan y de pronto detona y desaparece el vehículo. Entre los pasajeros no encontraron al dueño de la encomienda. Según la dirección que estaban en las cajas, el cargamento ilegal tenía que llegar hasta la ciudad de San Lorenzo, cantón fronterizo que limita con Colombia. No descartan que podría tener como destino grupos ilegales o para otras acciones irregulares. A fin de que se comercialice, entiendo yo, y se dé un mal uso a estos implementos. Los explosivos pasaron a custodia de expertos del batallón Montúfar, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, del poder destructivo. Solo saben quienes manejan este tipo de material que debe ser transportado con normas de seguridad, más no en los compartimentos de carga de un bus. Hay que recomendar al personal de transportistas que el transporte no es el adecuado de los explosivos y tampoco tenían permiso. Se dirigían desde Santo Domingo al cantón a San Lorenzo. Un caso que no dejó detenidos, pero sí evitaron una posible desgracia. En Quito informó Iván Casamen. A esta hora es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y al regresar en lo más destacado del acontecer internacional, varias víctimas mortales tras inundaciones en Grecia. Y también les contamos que 18 muertos y 10 heridos deja un atentado suicida en Afganistán. Todos los detalles de estas y otras noticias en nuestro bloque internacional al regresar en el Comercio TV. Estamos de regreso con más información, amigos. En el sector de La Quintana se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente la vía y una vivienda del lugar. Actualmente la calle está habilitada, pero continúan los trabajos de análisis del terreno para precautelar la seguridad de los habitantes. La noche de este miércoles, un talud sorprendió a los moradores del barrio La Quintana, al norte de la capital. El fuerte ruido alarmó a la ciudadanía. Y mis sobrinos han escuchado que se ha derrumbado, han pensado que se caía un carro porque ha sonado durísimo. La lluvia se ha deslavado todo y se ha bajado toda la montaña acá abajo y se ha llevado el medidor del agua, se ha llevado, está por virarse los medidores de la luz. Hasta el lugar llegaron los organismos de control para llevar a cabo las acciones de limpieza. Una vivienda y la vía se vieron parcialmente afectadas por el derrumbe. Hubo un deslizamiento de tierra, afectó una tubería y esta se rompió. Obviamente MAPS está llegando al lugar para tratar de solucionar el tema. Ninguna persona herida. Se cree que la causa que originó el deslizamiento sería la fuerte lluvia que azotó a la capital este miércoles. Por saturación del talud, saturación del agua por las lluvias, el talud se deslizó a un punto que bajó aproximadamente 32 metros cúbicos de material, afectando a la vía y una vivienda parcialmente en el patio de la... Hoy día va a haber la visita de un técnico de la Dirección de Gestión de Riesgo con la finalidad de justamente evaluar el riesgo que puede estar latente pues aquí en este lugar. Recomendamos realmente a la ciudadanía tomar medidas de autoprotección. Las autoridades realizan algunas recomendaciones para que los moradores estén preparados ahora en la época de lluvia y así evitar siniestros como estos. Las personas que están viviendo justamente en las laderas deben estar pendientes justamente cuando llueve, evitar que se dé un socavamiento, un deslizamiento y alertar al ECU 911 para que los organismos de respuesta lleguen al lugar. Actualmente la vía se encuentra habilitada luego de que se realizaron las labores de limpieza en el lugar, informó Alison Corral. Como lo anunciamos, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer exigen al presidente Moreno que provea de medicinas a quienes sufren de esta enfermedad, ya que existe una escasez. Ellos aseguran que ya son 3 meses desde que se suspendió sus tratamientos. Hoy lo llamaremos Raúl.
Tiene 12 años, es un niño muy carismático, le gusta el fútbol, siempre está activo y de grande quiere ser chef. A Raúl le gusta hacer amigos, pero sobre todas las cosas, su característica principal es ser valiente. Y no lo digo por nada, es valiente porque desde hace 6 meses lucha contra una enfermedad catastrófica, lucha contra el cáncer. Y a partir del mes de mayo empezamos empezó a decaer y el día lunes 3 de mayo nos informaron que tenía leucemia linfoplástica aguda tipo T. Raúl está consciente de su enfermedad. Sus padres hablan del tema con él y cada vez que él los escucha, sonríe, seguramente diciéndose a él mismo que todo va a estar bien. La verdad que para nosotros fue una noticia tremenda, o sea, moralmente, espiritualmente nos hundimos. A un principio no sabíamos qué hacer, qué había que hacer por nuestro hijo. Pero no solo eso ha tenido que enfrentar la familia de Raúl, ahora se le suma un problema mayor. Hace unos 5 o 6 meses nos comunicaron que no hay medicinas. Esta no es la única historia. Hay pequeños de 4, 5, 10, 14 años y tampoco han podido conseguir las medicinas necesarias. Mi pequeño tiene 4 años, tiene leucemia, le diagnosticaron hace 8 meses. Y mi pedido es para el señor presidente y la señora ministra de Salud que por favor nos ayude con la medicina en el hospital Bacortiz y en todos los hospitales que necesitan. No hay, nos están prometiendo que ya va a llegar y hasta el día de hoy no hay. Cada uno con su relato, unos más intensos que otros, pero todos con la misma exigencia. Leyes hay, lo que no hay es la vocación política de decir y económica. Hay que importar medicinas. Para Raúl, como para otros niños, no ha sido fácil enfrentar las situaciones. Su madre asegura que la falta de medicina no simplemente puede desmejorar su calidad de vida. Si ellos no continúan con su tratamiento, pierden la vida. Su pedido no es en vano. Es que las medicinas no solo que podrían ayudar a recuperar a Raúl, es que también podrían ser el camino que en unos años más le permita ser chef. En Quito informó Andrea Orbe. 2 revisiones vehiculares anuales deberán realizar los buses en Quito tras la aprobación unánime de la ordenanza para mejorar la calidad de aire en la capital. Intensificar los controles de opacidad, crear una comisión especializada para que junto al gobierno nacional mejoren la calidad de gasolina que se distribuye en Quito y disponer 2 revisiones vehiculares anuales para el transporte público son parte de las modificaciones a la ordenanza para el cuidado del ambiente. Vamos a poder controlar y evitar lo que hemos denominado aquella viveza criolla de algunos, no de todos, señores transportistas que previo a pasar la revisión técnica vehicular acudían a las mecánicas de confianza y que pasaban con estos catalizadores o dispositivos postcombustión o regulaciones la revisión técnica vehicular. Según datos municipales, las condiciones del aire en la capital son un 98% aceptables, tomando en cuenta que al ser una ciudad ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, el proceso de disolución de los gases contaminantes es más lenta. Sin embargo, sí, por condiciones meteorológicas, por radiación solar, como hemos visto muchas veces, hay un efecto térmico que sí se ve una capa de contaminación y que después se evapora a las 9 de la mañana. Eso no conlleva ningún riesgo a la salud. Además, la modificación de la ordenanza endurece las multas económicas por contaminación. Se sube de 10 a $37. A la primera que se le encuentre contaminando se sanciona. Anteriormente se daba una citación, se daba una segunda, tercera, cuarta citación y el vehículo simplemente pasaba durante todo el año. Los niveles de opacidad permitidos para aquellos vehículos fabricados antes del año 2000 son del 60% y el 50% para los que fueron ensamblados luego de esa fecha, informó Sofía Vinti. Estamos de vuelta, amigos, en El Comercio TV con una ayuda social. Se necesita con urgencia varias pintas de sangre tipo A negativo para el señor Juan Manuel Borrero, quien se encuentra hospitalizado en OVNI en la Torre 1, piso 1 en la ciudad de Guayaquil. Cualquier inquietud, comunicarse con Silvia Salazar al número 099-563-0237 o con Andrea Aguayo al 099-4095-22. Estamos seguros de su colaboración, amigos televidentes. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Mañana nos encontramos para finalizar la semana juntos. Así es, María Mercedes, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo. Buenas noches.